Vamos a hablar hoy sobre algunos aspectos tecnológicos que se desarrollaron durante la Edad Media, sobre todo destinados a la concreción de esos edificios de gran tamaño en muchos de esos casos que nos sorprenden aún hoy si recorremos algunas ciudades de Europa. Eh, Esos ingenios y estos desarrollos tecnológicos y las técnicas que se utilizaron para su concreción nos van a sorprender y llamar la atención y abona esta hipótesis que sostenemos que la Edad Media no es un periodo oscuro, sino más bien es un periodo donde se desarrollaron numerosas cuestiones y que luego van a permitir el desarrollo de los periodos posteriores, como va a ser el llamado Renacimiento y siguiendo. Por eso tengamos en cuenta que esa idea de que la Edad Media fue un periodo de poco desarrollo no es real. Bueno, vamos a empezar entonces para poder ver esta presentación, a compartirla y nos vamos a ubicar en este periodo en el cual la arquitectura que tiene un mayor desarrollo es la arquitectura románica y a posteriori la arquitectura gótica. Esta arquitectura románica es la que aparece en la primera época de la Edad Media, alrededor del año 700, 800, y acompaña la construcción de los grandes monasterios. Recibe ese nombre, como habíamos ya anticipado en otra clase, por la utilización de elementos de la arquitectura romana, sobre todo los arcos de medio punto que se ven acá en las ventanas, la aparición de grandes bóvedas de cañón y una cierta rusticidad en los materiales que se manifiestan en el exterior. Y además el edificio permite exteriormente comprenderlo como una sumatoria de volúmenes que están yuxtapuestos. Si miramos esta imagen vamos a ver que el edificio, que es un edificio religioso, una basílica, presenta distintos elementos que se van como encastrando, ¿no? Lo que va a ser la nave, el elemento que atraviesa, que sería el transepto, ese campanario que aparece como un cilindro, otro cilindro que va a aparecer en el crucero, etc. Bueno, pero el tema de hoy es pensar a ver cómo se construyeron estos edificios. Entonces, para eso nos vamos a servir de una ilustración donde el autor nos muestra qué cosas entraron en juego para la construcción de estas arquitecturas. Bueno, se trata de un edificio románico, como había dicho anteriormente, por lo tanto vemos que todas estas técnicas y estos desarrollos tecnológicos aparecen más o menos en el año 800, se van a lo largo del tiempo, se van a ir desarrollando, pero ya es posible detectarlos en las arquitecturas románicas. Bueno, y vamos a ir repasando un poco los distintos elementos. Visto desde arriba, entonces, tenemos diferentes indicaciones y aparece, por ejemplo, o nos llama la atención, una gran cubierta de madera. Claro, porque los edificios que nosotros recorremos y entramos en ellos vamos a ver en el techo, la cubierta, que está materializada por una bóveda de cañón. Una bóveda de cañón es esa bóveda formada por un semicilindro hecho de piedra, que lo vemos aquí más o menos ilustrada, ¿no? Por encima de ella se va a encontrar la cubierta propiamente dicho, que es una estructura de madera que sostiene a la cubierta, que puede ser de tejas o de pizarra, y que protege al edificio de la intemperie. Entonces, muchas veces esa estructura, que es de gran envergadura, no se la ve porque se encuentra la bóveda por debajo de ella, y que es lo que nosotros podemos percibir. Ahora la pregunta es, ¿cómo se pudo construir esa bóveda? Entonces aquí lo vemos. Hay un elemento estructural que se va a instalar en estos muros, sostenidos de distintas formas. Acá el ilustrador pensó en una especie de ménsula de piedra, pero en realidad también tenían estructuras de madera que lo sostenían, y
Este elemento que copia un poco la forma de semicírculo de esa bóveda se llama cimbra. Esta cimbra entonces es una forma curva que va a permitir ubicar sobre ella las distintas piedras, los distintos sillares, para ir materializando la estructura. Esas piedras se van a ir colocando, la cimbra lo va sosteniendo por debajo y cuando se termina de colocar se retira la cimbra y la estructura se va a mantener por su propia forma. Y sobre esa estructura de piedra se va a apoyar toda una estructura de madera. ¿Cómo se suben los materiales para ir construyendo la cimbra y luego la bóveda? Hay distintos elementos. Una forma de subir el material es mediante un sistema de poleas, que son ruedas dentro de las que giran sogas, se deslizan sogas, y que van a reducir el esfuerzo que realiza una persona. Las piedras son sostenidas por una especie de tijeras, acá las tenemos representadas, que al izarlas hacia arriba la tijera se cierra y va a apretar la piedra que se va a subir. ¿Cómo se sube? Bueno, la fuerza principal se desarrolla con estas especies de ruedas gigantes, que podríamos decir que son esas especies de ruedas de hámster, donde circula un hámster, bueno, pero de un tamaño tal que entra una persona. Acá apenas si se ve una persona, entonces la persona va caminando, trepando por esa rueda, la rueda gira, al girar la soga se va arrollando y va a subir esta piedra. Entonces vemos un primer ingenio que nos permite izar las piedras hacia la altura. Por supuesto que hay toda una estructura de andamios que van a sostener el muro, ¿no? Y van a sostener a los distintos elementos que permiten izar estas piedras y todo el resto del material. Estas cimbras que se utilizan para constituir estas bóvedas de cañón, también se le utiliza para construir arcos. Acá vemos otra donde aparece una cimbra que está apoyada en los capiteles y que sostienen a los arcos. Aquí como apoyado sobre el piso vemos los elementos que constituyen el arco. Hay cada una de las piedras que forman ese arco se llaman dovelas, y la piedra central, la que cerraría ese arco, que se encuentra en la parte central, lo vemos aquí en vertical y aquí en horizontal con un cantero que está apoyado, se llaman claves o piedra maestra, pero nosotros lo conocemos en general como claves. Lo que vemos acá en el piso con forma de madera y que lo está llevando un operario, fíjense el tamaño que lo está llevando con las dos manos, se llama patrón. Es una especie de molde que permite labrar o terminar de labrar las piedras para que se puedan ubicar perfectamente en posición. ¿Cómo se ubican? Bueno, se va ubicando cada una de las piedras sostenidas por esta cimbra y van adheridas con mortero, que las van pegando, pero en general se sostienen por forma, porque están actuando a la compresión. Bueno, vemos acá en un primer plano cómo los operarios van trasladando la piedra con esta especie de carros para ir trasladando las piedras de gran tamaño, cómo se van ubicando mediante la utilización de palancas. Acá aparecen representados el maestro cantero o el maestro de obra, que es el que diseña el edificio. Muchas veces decimos, bueno, durante la Edad Media no había un arquitecto y realmente no había la figura del arquitecto como vamos a aparecer en el Renacimiento, pero sí había un responsable de la obra. Entonces en el fondo existía esta figura que hoy asumiríamos como arquitecto, que es el maestro de la obra. Y luego vemos a los canteros trabajando. Y fíjense que acá aparecen unas marcas en las piedras que dice signos de los canteros. Los signos de los canteros, o también llamadas marcas de los canteros, son unos signos que van a aparecer en la piedra, luego nos vamos a detener un poco más en ello, que permitían indicar numerosas cuestiones. Una de ellas era ubicar las piedras en forma correcta. Otra era identificar cuál había sido el maestro que había estado trabajando sobre esas piedras, el maestro o el grupo de operarios que respondían a ese maestro.
para identificar quiénes la habían hecho y por lo tanto tener el pago por el trabajo en esas piedras. También hay signos de los canteros que indican de qué cantera de piedra ha sido extraída. Tiene toda una complejidad que se descubrió a partir del siglo XIX y primero se pensaban que eran unos signos que tenían que ver con cuestiones mágicas, esotéricas, como unos signos supersticiosos, pero luego se descubrió que sí, tenían una función práctica, como era desde la identificación de quién habían trabajado en esa piedra hasta el modo que tenía que ser ubicada la piedra en la obra. Y luego esos signos fueron muy útiles cuando se realizaron trabajos de restauración, no solo in situ, sino transportes de obras de la Edad Media. Pensemos que muchas de las obras de la Edad Media se trasladaron de un lugar a otro para exhibirlos en museos, por ejemplo. Los casos más extremos son los monasterios medievales, los claustros enteros que se llevaron a Estados Unidos, y esos claustros se los desarmaron íntegramente, se los llevaron piedra por piedra y luego se volvieron a montar, y para ese montaje se utilizaron esos signos de canteros que permitieron realizar esa especie de puzzle gigante en que se había convertido esa obra. Bueno, en la imagen de la derecha lo que nos encontramos es esas cimbras también como permiten construir arcos. Acá vemos las cimbras apoyadas sobre columnas y encima de esas cimbras de madera se van a apoyar las distintas dovelas, que son cada uno de los elementos que integran el arco, y en el medio se va a ubicar la clave. La clave era la piedra principal en estos arcos, por lo tanto, o también en una bóveda. Por lo tanto, en general, la clave quedaba en manos del maestro y él lo firmaba. Como el maestro era la persona destacada, recuerden que para llegar a maestro se debería realizar todo un recorrido formativo dentro de un gremio. Entonces, estos maestros que tenían la prerrogativa de labrar las piedras más importantes, como son las claves, entonces ubicaban ahí su marca para que sea reconocido qué maestro lo había hecho y cuáles discípulos habían participado en él. Esas marcas, cuando un cantero llegaba a ser maestro, el gremio le asignaba una marca, un signo que era propio, que él lo elegía, y luego sus descendientes podían seguir utilizando, sus hijos podían seguir utilizando la marca, o sea que era hereditario ese signo, ¿no? Pero le debía realizar algún cambio. Por ejemplo, si el signo del cantero que había elegido un maestro en una cruz, sus hijos podían utilizar la misma cruz, pero los brazos de la cruz podían estar rotados o girados o con una terminación curva, algún elemento que permite identificarlo como parte de esa familia, pero que no era el mismo maestro. Fíjense qué interesante y qué compleja que es esta cuestión, ¿no? Que pareciera algo bastante simple. Bueno, acá vemos un detalle, ¿no? Un acercamiento de esa cimbra que va a recibir un arco. Estarán pensando en la gran cantidad de madera que insumía una construcción, y realmente es así. La construcción de las catedrales góticas insumían enormes cantidades de madera. De hecho, se dice que gran parte de los bosques de Europa se talaron para la construcción de los edificios góticos. Acá vemos entonces esas marcas de cantero que estuvimos hablando. Fíjense, esto es en una catedral en España, donde la pared se descubrió, se le sacó el enlucido y aparecieron los distintos signos de canteros. No son letras, sino que son signos. Alguno pareciera una N, otra una I, pero en realidad son signos que permiten identificarlo. Acá vemos otro signo, mucho más elaborado, o también llamada marca de cantero, mucho más complejo. Probablemente este haya aparecido como una X y luego sus descendientes lo fueron complejizando. Y otro tipo de marcas, que es esta cruz que ven ustedes acá a la derecha abajo, que es la que marca la posición del sillar. Sillar es cada uno de los bloques que van a constituir la pared, y esa cruz indica dónde debe estar ubicado ese sillar, porque
Recuerden que las piedras se trabajaban rústicamente en una cantera, luego eran trasladadas en carro o por los ríos hasta el lugar donde se iba a posicionar. Por lo tanto, en general de las canteras salía con alguna marca que indicaba cuál era la posición más adecuada para ese bloque. Y acá pueden ver incluso la argamasa que se utilizaba el mortero para unir piedra con piedra, pero estas piedras estaban labradas de modo tal que el encastre era muy bueno. Y acá tenemos una especie de catálogo, ¿no?, que se realizó, corresponden, fíjense, al siglo XII, ya estamos hablando de la arquitectura gótica, de la Catedral del Salvador, en la zona de La Rioja, en España. Y entonces estas son distintas marcas de cantería. Estas son todas las marcas que se pueden encontrar en esa catedral y que responde a los distintos maestros y distintos artesanos que trabajaron en la construcción de ese edificio. Bueno, el edificio final sería este es un interior de un ábside de una iglesia románica, pertenece al monasterio de Fontevraud en Francia, y fíjense cómo tenemos unos grandes pilares, una gran masa de pilares que están sosteniendo a muros con arcos de medio punto, y esto que nace aquí, tenemos un arco y una bóveda de cañón. Acá tenemos las distintas cúpulas que van cubriendo la nave central, y acá podemos ver con mayor detalle este edificio, donde vemos que la proporción de espacios llenos y espacios vacíos es bastante equilibrada. Digamos, hay muchos espacios llenos, es como un edificio muy masivo, tiene mucha masa, y por lo tanto visualmente es un edificio pesado. Acá vemos también parte de este monasterio de Fontevraud, pero ya la utilización de bóvedas nervadas, en las llamadas bóvedas de crucerías, porque se cruzan dos bóvedas que van en sentidos contrarios, y al cruzarse forman una cruz, por eso se llaman bóvedas de crucería, y tienen nervios donde se van transmitiendo las fuerzas a los muros, donde acá se puede detectar perfectamente todas estas cuestiones. El lugar principal es esta piedra, que es la piedra cruz, llamada también, sería la piedra clave, que sostiene o termina de sostener a toda la estructura, y es en estas piedras donde decíamos que el maestro ubicaba sus signos para indicar que él lo había realizado. Bueno, acá vemos muy bien cómo están labradas piedras por piedras para materializar esa nervadura, y las bóvedas que también están constituidas piedra por piedra. Para edificar todos estos elementos, los nervios, las bóvedas, etc., se utilizó toda una estructura de madera que la sostuvo mientras estuvo en construcción. Una vez que estuvo en construcción, esa estructura se retiraba y la piedra empezaba a tener el funcionamiento de sostén. Vemos acá otra bóveda nervada, con mucha presencia, y este lugar me parece interesante mostrarlo porque es una de las salas del monasterio de Fontevraud que estoy mostrando en este momento, y es la sala capitular. En otras clases hemos dicho que la sala capitular era el lugar más importante del monasterio y es donde se volcaban la mayor cantidad de elementos plásticos. Bueno, vemos acá cómo se hace todo un alarde de la construcción de grandes bóvedas hechas en piedra, ¿no? Estas bóvedas de crucería características del gótico. Esta imagen que tenemos acá es una imagen actual de Notre Dame. Así quedó la catedral de Notre Dame luego del incendio. Y lo que vemos abajo es toda la estructura en piedra que, si estuvieron viendo la clase que hablamos de catedral gótica o los videos al respecto, habrán visto el funcionamiento. Acá podemos distinguir los arbotantes que van a llevar todo el peso de las bóvedas de piedra que se encuentran acá, que su superficie se ve oscura, se ve negro. Es el empuje lateral es llevado por los arbotantes hacia la tierra para dejar un muro muy abierto, vidriado, para la entrada de la luz.
Lo que falta acá, que acá se ve un perfil en el andamio, es toda esa estructura de cubierta de madera, que es lo que hoy comentábamos, que también tiene una envergadura muy importante dentro de la arquitectura gótica, porque tenía que cubrir unas grandes luces. Eso hacía que los maestros que se dedicaban a la construcción en piedra, los maestros canteros, tuvieran una importancia tan grande como los maestros que se dedicaban a la construcción en madera, o sea, los maestros carpinteros. Tanto los que trabajaban en piedra como los que trabajaban en madera, la carpintería, tenían un peso igual de importante, porque todo el trabajo en madera en la catedral gótica también es muy importante, aunque nosotros nos quedemos o nos quede la imagen de que la arquitectura en piedra es lo más significativo. En este corte vemos precisamente la construcción en piedra y las cimbras que ya están instaladas, otras cimbras que se van subiendo para sostener esas bóvedas que van a ser las bóvedas nervadas, las bóvedas ojivales características de la arquitectura gótica, y encima de eso fíjense la importancia de la estructura de madera que va a sostener la cubierta. Acá a la derecha tenemos arriba una ilustración, ¿no? Todas son ilustraciones, estas dos son ilustraciones donde vemos las cimbras y cómo encima se van construyendo los nervios. Y aquí se está bajando la llamada esa piedra en cruz, que es la que cierra, que funciona de clave de esa bóveda de crucería. Debajo tenemos una fotografía donde vemos una actividad actual que es de reconstrucción de edificios góticos que se deterioraron, entonces cómo se tratan de reproducir el método que se utilizó durante la Edad Media. Por un lado, para llegar a tener un edificio de características similares y también con un sentido de estudio. Entonces, acá tenemos las cimbras que son de madera, la piedra esa en cruz, fíjense que tiene marcas para encastrar y donde puede entrar el material, lo que permite dejarlo bien firme, y las distintas dovelas que van encastrando una con otra. Y les decía que la cubierta de madera tiene una gran importancia, una gran envergadura, y acá vemos un plano, es un plano actual de toda la estructura en madera que va a cubrir un edificio gótico, la catedral de Amiens precisamente. Y lo que aparece acá es todo el conjunto de elementos de tirantes que van a estar ubicados y cómo están encastrados uno con otro. El detalle que aparece arriba a la izquierda es la forma de encastre que tienen las distintas maderas, porque no utilizaban, obviamente que no utilizaban, prácticamente no se usaban clavos, casi no se utilizaban tornillos, pocas piezas metálicas, y en general funcionaban por encastre de una pieza con otra. Se clavaba una pieza llamada macho en un hueco que tenía una pieza que funcionaba como hembra, y entonces se producía el encastre. Eso permitía que toda la estructura tuviera dilataciones, tuviera movimientos, pero que permaneciera estable. Piensen que esta estructura de madera han permanecido intactas durante muchísimos años, cientos de años, pero vemos la enorme cantidad de madera que insumían estas grandes arquitecturas. Y yo les nombraba que había maestros de obra. Estos maestros de obra para la construcción de las catedrales, algunos son conocidos, por ejemplo este es Vilar de Honcourt. Y esto que vemos acá reproducido son las páginas del diario de Vilar de Honcourt, que es un diario, una especie de cuaderno de trabajo donde tomaba apuntes, representaba formas de resolver distintas cuestiones, entonces desde la estilización de diversos animales hasta perfiles de pilares que aparecen en el centro, formas de resolver esos pilares o directamente el trazado de una planta a través de una geometría muy estricta. En esta página podemos ver cómo se resolvían arbotantes,
o a la derecha cómo se podían resolver cubiertas utilizando diversas piezas de madera. Y no solo diseñaban eso, sino también diseñaban distintas herramientas para poder resolver, por ejemplo, el subir las piezas muy pesadas, como vemos acá a la derecha, especie de tornillos que al girar permitían izar las cargas, o lo que vemos acá a la izquierda, vemos una persona que está observando a través de un triángulo. Ese triángulo es un instrumento de medición que permitía enfocar hacia la altura del edificio y poder ver si las piezas estaban perfectamente ubicadas. Entonces fíjense que había todo un desarrollo de un instrumental con medios más o menos rudimentarios, pero que permitían llegar a término, llevar a término las grandes construcciones, sobre todo estas enormes catedrales góticas. Tradicionalmente se hablaba de que había un sistema de prueba y error, que se construía y si se derrumbaba lo hacían más grande, etc. Piensen que no tiene mucho asidero esa idea, porque se gastarían enormes cantidades de recursos para construir algo que podía caerse. El maestro de obras tenía una experiencia y gran conocimiento que le permitían encarar esas obras. Bueno, acá tenemos un esquema similar al que habíamos visto referido al edificio románico, pero este es referido a la iglesia gótica, que es de mayor envergadura. Me parecía interesante verlo porque acá vemos las cimbras, cómo van sosteniendo las nervaduras y las bóvedas, y acá vemos las bóvedas en piedra, que están ya terminadas, y apoyadas sobre esas bóvedas toda la estructura de madera que va a sostener la cubierta propiamente dicha. Acá tenemos los arbotantes, que sostienen el empuje lateral de estas bóvedas de piedra, que son muy pesadas y también van a transportar el peso que le transfiere la cubierta de madera. Y esas especies de ruedas que les comentaba, que se utilizaban para subir los pesos. Los operarios, los albañiles, caminaban adentro de esas ruedas hacia un lado o hacia otro, y en su giro hacían subir o bajar distintos elementos. Y debajo vemos una especie de habitación, ¿no? Sería lo que hoy diríamos el obrador. Fíjense que están saliendo humo. Eso está en referencia a este objeto que representaría un horno para fundir distintos elementos metálicos que se podían utilizar para encastrar algunas piezas que necesitaban la utilización de metal, o lo que aparece aquí terminado, que en realidad eso se hacía a posteriori, que son los vitraux. Los vitraux o vitrales que cubrían las grandes superficies de aventanamiento de estos edificios góticos. Tenían una elaboración muy particular. Habíamos comentado, o habrán visto en el video que les recomendamos, que era uno de los gremios mejor pagos, y construían los grandes paños de ventanas a través de hacer paneles rectangulares de vidrio, de metal, en los cuales se encastraban los vidrios con distintas formas y distintos colores, que van construyendo las imágenes, y esos vidrios iban unidos unos con otros mediante un colado de plomo fundido. Entonces, con eso se armaba una pieza cuadrada que se iba encastrando una con otra y se podía cubrir toda la superficie de ese aventanamiento. Y acá vemos un acercamiento de las ruedas. Esta es una fotografía que fue tomada en el monasterio de San Michel, en Francia, y es la rueda que quedó dentro de la estructura de cubierta de este monasterio, porque las ruedas no se desmontaban. Una vez terminada la obra, quedaban dentro del techo. Incluso se podían utilizar si faltaba terminar alguna pieza o hacía falta subir algún material. Acá vemos en el espacio donde circulaban los operarios para hacer girar la rueda, y acá donde se va enrollando, depende hacia dónde gira, la cuerda. Bueno, y acá vemos esta rueda, una elaboración de esta ilustración, y me parece interesante que vieran debajo un dibujo de época, donde podemos distinguir todos estos elementos. Esto es una ilustración donde se muestra una iluminación
en un manuscrito medieval donde se muestran, aparecen las cimbras, aparecen cómo se van construyendo estos arcos ojivales, la estructura de madera y detrás la rueda. Piensen que en este elemento no se utiliza la perspectiva, por eso aparece la figura humana agigantada como muy importante. Y abajo aparece el cantero, ¿no? El maestro cantero con su instrumental. Bueno, el resultado final, luego de la intervención de todos estos constructores, canteros, maestros carpinteros, los vidrieros, etcétera, es esto, ¿no? Que es, esta es la catedral de Amiens, y lo que vemos a la izquierda es una de las arquitecturas góticas pintadas. Muchas de las catedrales estaban realmente pintadas, incluso sus fachadas. Lo que pasa es que a lo largo de 1000 años, pensemos que estos edificios tienen 1000 años más o menos, se fueron despintando y nos quedó la imagen de que eran grises, oscuros por esa piedra, pero en realidad la arquitectura gótica, para terminar de desmaterializarla, se la pintaba de colores muy vivos, como aparece acá en esta imagen a la izquierda. Bueno, dentro de la cubierta, lo que sostiene la cubierta y que se apoya en esas bóvedas, encontramos estas estructuras de madera. Estas fotografías son de este monasterio de Fontevraud, cómo cubrían el techo, cómo sostenían el techo con estas grandes estructuras. Acá tenemos otra imagen donde se ve cómo aparecen alguna pieza metálica, pero en general están funcionando con encastres. Les comento, por ahí no se ve la escala en esta imagen, pero esta pieza horizontal es un tronco prácticamente entero de un árbol. Por eso se desbastaron cantidades de bosques para la construcción de estos edificios. En este monasterio de Fontevraud, también para que vean qué cosas es lo que se construían, no solo eran las iglesias, sino que incluso las cocinas tenían una escala enorme. Este monasterio tenía una gran cantidad de monjes y por lo tanto el espacio de cocina tenía que tener una superficie adecuada. Esto que vemos a la izquierda es la cocina vista de afuera, y lo que se destaca es el diseño de las chimeneas. Tiene todo un conjunto de chimeneas para evacuar los humos que se producían dentro de la cocina. Y esa cubierta está sostenida por ménsulas que aparecen aquí con figuras antropomorfas. Habrán visto la cuestión de los bestiarios medievales, en cómo aparecen figuras en casi todos los edificios. Si entramos en la cocina, vamos a ver en el espacio principal esta vista con una enorme chimenea que va a evacuar los vapores, y agujeros. Fíjense, acá aparecen ventilaciones en estos arcos para que salga el humo, y grandes hogares donde se encendían fuegos y en ellos se ubicaban ollas. También imaginemos cómo sería en esa época. Bueno, había ollas donde se estaba preparando comida para los cientos de monjes que habitaban en este monasterio, y además en los techos había colgadas piezas de carne para que con el humo se ahumaran y se podían conservar mejor. Una de las formas de conservación de las carnes en esa época era mediante el ahumado. Bien, vamos ahora a otro lugar. Vimos un poco cómo se construía los grandes edificios, ¿no? Los grandes monasterios o las grandes catedrales, pero ¿qué pasaba con las viviendas? Bueno, tenemos una clase específica de vivienda que está muy bien que la vean, y veamos también qué pasaban en las ciudades. Entonces vamos a ir a la ciudad de Montpensier. Esto es una maqueta, es una de las escasas ciudades planificadas, por eso van a ver la plaza rectangular. La imagen actual es esto, Montpensier, donde vemos las viviendas en 2 o 3 plantas, y debajo encontramos grandes arcos donde se desarrollaban las actividades vinculadas al comercio. Estas son las fachadas de las viviendas que miran hacia la plaza. Si nos acercamos, bueno, vemos un gran arco de piedra con sillares que seguramente hayan sido construidos con cimbras, y por encima de ellos se desarrollan los muros. Pero los entrepisos, luego vamos a ver que están hechos en madera.
En el centro de esa plaza hay una gran superficie cubierta destinada al mercado. Era posible encontrar en las ciudades más importantes de la Edad Media estas superficies destinadas al mercado, que eran grandes superficies de madera. Fíjense que tenemos grandes pilares con una estructura de madera y cubierta de teja. Si nosotros entramos a este lugar, nos vamos a encontrar con toda una estructura de madera muy compleja, sostenida por pilares, separadas del piso por piedra para evitar que la madera se pudra en contacto con la humedad del piso, la separa. Luego hay tirantes que están ayudando a sostener la estructura. Sobre esos otros tirantes que van a tener puntales que van a sostener a toda la estructura de la cubierta. Son todas piezas de madera de gran tamaño y fíjense que están todas encastradas. La mayor parte tiene esos encastres. En cambio, en las viviendas, decíamos, bueno, ¿cómo se sostenía? Tenemos los grandes arcos, que son de piedra, y los entrepisos son de madera. Vemos grandes estructuras de madera y sobre ellos también una estructura de tirantes y una especie de machimbrado, ¿no? Serían placas de madera que sostienen el piso. Y lo mismo la escalera. Acá podemos ver cómo se asoma la estructura de escalera, que también es de madera. Por lo tanto, los elementos portantes son muros de piedra, pero los entrepisos son materializados a partir de la utilización de madera. Por eso decíamos la importancia de la madera en la Edad Media. Eran tan importantes los maestros canteros como los maestros carpinteros. Bueno, y el pan de bois, que era la forma más característica de construcción en la Edad Media, o por lo menos en las regiones donde era abundante la madera, y que hay digamos, no voy a seguir desarrollándolo porque tenemos otra clase que trabaja sobre ello, pero pan de bois literalmente quiere decir pieza de madera en francés. Entonces es toda una estructura de madera que va a sostener el edificio y que está rellena con ladrillos o adobe o algún otro material que va a cerrar este muro. Pero todo lo estructural está hecho en piezas de madera. El marco que va a sostener las ventanas también, y aparecen líneas diagonales. Fíjense acá aparecen estructuras diagonales, que son las estructuras que sostienen contra las fuerzas laterales, de modo tal que no se incline hacia los costados. Acá tenemos, por ahí podemos ver más en detalle cómo hay toda una estructura de madera. Esa estructura de madera está rellena con, puede ser adobe como en este caso, o ladrillos como en este otro. Y luego, a posteriori, en este caso fue cubierta con un enlucido, o sea, revocado, y en este otro caso no, queda a la vista. Ese tipo de construcción lo encontramos en las viviendas, pero también lo encontramos en estos edificios de gran dimensión. Acá tenemos el edificio del Hospice de Bonn, que sería el hospital de Bonn. Es un edificio que queda aún en pie, se puede visitar en la ciudad de Bonn, que es la zona de Borgoña, en Francia, y funcionaba, como su nombre lo indica, de hospital o de hospicio. Recoge a gente que no tenía vivienda y que necesitaba ayuda, o enfermos, y los alimentaba, los cuidaba hasta que podían valerse por sus propios medios. Esto es un edificio de gran proporción, como vemos, y lo más llamativo es su cubierta de colores. Tiene una enorme estructura de madera que va a sostener esa cubierta de gran escala, y esa cubierta es muy colorida porque utiliza tejas esmaltadas. Esa utilización de las tejas esmaltadas en la Edad Media la vamos a encontrar en la zona de Austria, actual Austria, o lo que sería toda la zona al norte de Austria, el norte de Alemania. Y con esas tejas de distintos colores se hacían diversos diseños. Es característico la teja la cubierta de colores de la Catedral de San Esteban de la ciudad de Viena. Y heredera de esas cubiertas hechas con tejas esmaltadas de colores es la Catedral de Mar del Plata, que es una catedral neogótica hecha en el siglo XIX, fines del XIX,
principios del 20, que imita la arquitectura gótica y retoma esa idea de una cubierta de tejas esmaltadas de colores. Bueno, y acá lo que vemos es la utilización de la estructura de madera para resolver este edificio. El interior tiene todo un gran salón con camas donde se asistían a los enfermos. Presenta una doble circulación. Donde estamos ubicados nosotros es donde la persona que cuidaba al enfermo, que podía asistirlo, circulaba, y por detrás, contra la pared, había otra circulación que está cubierta por cortinas, pero que se podían abrir, donde circulaban las enfermeras o las monjas que asistían a los enfermos. Era evidentemente un edificio religioso. Los hospicios eran una serie de hospitales en términos actuales para asistir a los enfermos y tutelados por la Iglesia Católica. Eso en Francia funcionó así, en la zona también de Bélgica, hasta en el siglo XVII, cuando el rey Luis XIV, instalando el poder central real, le quita el manejo a la Iglesia de los hospitales y lo asume el Estado. Eso lo vamos a desarrollar más adelante en el curso. Y bueno, lo que es interesante es cómo se desarrolla ese mobiliario, donde se ubicaban 1 o 2 pacientes por cama, dependía de la situación, se los asistía con la medicina del momento, que en general se basaba en lo que decían los libros griegos, hablaba de los humores, de las pestilencias, etc., y se curaba mediante la utilización de distintas hierbas y distintos tratamientos. Pero ustedes piensen que la enfermedad se le atribuía a una cuestión vinculada al pecado, era como un castigo divino. Por eso vemos la presencia permanente de Dios y de un altar. En realidad, fíjense que las camas siguen hasta un espacio que es un altar. Lo más curativo para un enfermo en esta época se consideraba que era la asistencia de Dios. Por lo tanto, estaba diseñado de modo tal que todos los enfermos desde sus camas pudieran asistir a la misa. Bueno, hablábamos de la estructura de madera. Acá tenemos una maqueta donde se ve la importancia de la estructura de madera de este edificio. Fíjense la escala que tienen, la enorme cubierta que sostiene a esta cubierta propiamente dicha de tejas, que es sostenida por la madera. Y es tan importante que dentro del museo que se encuentra hoy y se puede visitar el lugar, se ve la escala de ese techo, y acá vemos una turista que está mirando este elemento, y al lado de esa madera, fíjense la escala, son verdaderos troncos enteros prácticamente, que se les ha dado una forma rectangular y que se utilizaron para la construcción del edificio. De ahí entendemos esa idea de que se talaron todos los bosques de Europa para la construcción de los edificios de la Edad Media. Una cuestión así a tener en cuenta, y que lo hace bastante famoso este Hospice de Bonn, incluso hoy, cuando se funda, el noble del lugar, el duque de Borgoña, le dona una zona de unas parcelas de tierra, una superficie de tierra, donde se siembran vides y se produce vino. Es la zona de Borgoña, y aún hoy el vino que se produce en esas tierras se remata a valores muy altos para el sostenimiento de este hospicio. Bueno, acá vemos la foto del edificio real, y cómo toda esta galería perimetral está sostenida por una estructura de madera muy desarrollada, que tiene un trabajo muy complejo. Bien, y como para ir cerrando, vamos a ver algunas imágenes de época, algunas de estas llamadas iluminaciones, donde nos reflejan cómo se construían esos edificios y la importancia que teníamos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos la construcción de una catedral gótica. Ya podemos distinguir esas especies de ruedas gigantes que se utilizaban para subir estas piedras.
la cantidad de personal que estaba trabajando, los canteros, trabajando en el labrado de la piedra y marcando esas piedras para que se reconozca quién lo hizo. Este grupo de burgueses que van aportando dinero a la iglesia para la edificación de este edificio, y en esta especie de balcón aparece un noble señalando y nos está marcando la importancia que tenía el edificio para la ciudad. En la imagen de la derecha vemos a un maestro, pareciera que está dirigiendo la obra. Fíjense, el atuendo que tiene indica la importancia social que tiene este personaje. Detrás aparece un noble con las tropas, y vemos a los distintos trabajadores, y acá vemos un cantero cómo utiliza una escuadra para ir labrando la tierra. Y en esta última imagen vemos también cómo se van construyendo distintos edificios. En la de la derecha vemos al maestro y a la nobleza interesada en la construcción, y distintos instrumentales que se utilizan para la construcción. Otra vez encontramos la escuadra, martillos, fíjense, martillos de madera, martillos de piedra, todos estos, de metal, todos estos elementos que se utilizaban para el labrado de la piedra, que se utilizaba para el edificio que está construyéndose al fondo. Aparece otra vez todos estos artefactos que hemos visto. Esta cantidad de iluminaciones demuestran la importancia que tenía la edificación de las catedrales en la época. Y la de la izquierda es súper interesante porque, aparte de reconocer todas estas cuestiones que ya marcamos, realmente es una fuente, lo que se llama fuente primaria, porque todo lo que yo les conté o lo que dibujaban los ilustradores y demás, en realidad extraen la información de estas imágenes, que son contemporáneas al momento que se fueron construyendo las catedrales y permiten identificar el modo en que se trabajaba. Y eso está representando un poco, la de la izquierda, esa verdadera fiebre de construcción de las catedrales, ¿no? Que se produjo por una serie de acontecimientos, enriquecimiento, mayores cosechas, aumento de población, más comercio, etcétera, todo lo que hemos comentado, y cómo se ve manifestado en la construcción de una enorme cantidad de catedrales. Fíjense que se ve un paisaje lleno de edificios que están en construcción, y se ve el dinamismo que se estaba teniendo alrededor del año del siglo XII, ¿no? Del año 1200, 1300, en la construcción de estos edificios. Bueno, nada más. Esto ha sido un recorrido general de lo que de algunos aspectos técnicos y tecnológicos en la arquitectura de la Edad Media, y los invito a que, si les interesa profundizar en ellos, si quieren, pueden ahondar en algunas cuestiones y profundizar, porque todos estas cosas que estuvimos contando se pueden desarrollar mucho más. Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido útil.